Segunda parte: los cuadernos centrales del capítulo 3. Proceso de producción del capital. Los 5 primeros cuadernos de los manuscritos del 61 al 63 son los únicos que se escribieron entre agosto de 1861 y marzo de 1862, como un discurso perfectamente construido, con continuidad lógica y alcanzando una cierta forma definitiva, y decimos cierta porque, de todas maneras, el texto correspondiente de El Capital, secciones segunda a cuarta del tomo primero, tendría variantes. La materia que expondremos en el capítulo 3 está más desarrollada en algunos aspectos que la de El Capital, no así la correspondiente a los capítulos 4 y 5. Es un progreso con respecto a los Grundrisse, 57, pero no toca muchos temas que había expuesto desde noviembre de 1857, 58. En esta segunda parte se produce el pasaje del dinero al capital, véase esquema 3. Del ente abstracto, dinero, parte o determinación del todo, se asciende ahora, flecha de ese esquema, a la totalidad concreta esencial, el capital. Es un ascenso dialéctico que, paradójicamente, no ha sido tan estudiado por la tradición marxista. Estos manuscritos del 61 al 63 iluminan lo que ya habíamos descubierto en los Grundrisse. Tenemos conciencia de indicar algunos aspectos nuevos en la tradición marxista. La categoría de totalidad no explica este pasaje. Solo la categoría implícita, pero frecuentemente usada por Marx, de exterioridad, Auserlichkeit, como la hemos llamado en otros trabajos, proporciona la clave hermenéutica para tener una nueva visión sobre la totalidad del discurso de Marx. Daremos a este capítulo 3 una importancia especial en nuestra interpretación. El apéndice sobre la exterioridad en el pensamiento de Marx es relevante para esta hipótesis de lectura. En ese momento, Marx tenía el siguiente plan de trabajo. 1. Transformación del dinero en capital. 2. Plusvalor absoluto. 3. Plusvalor relativo. 4. Aquí debería incluirse la cuestión de la acumulación. Pero, poco después se habla igualmente de la combinación del plusvalor relativo y absoluto, 285, 6 a 7, 327.59. 5. Teoría sobre el plusvalor. Hasta enero de 1863 este plan primitivo fue respetado, pero poco a poco se introdujeron modificaciones. 3. El dinero deviene capital. De la exterioridad a la totalidad. Cuadernos I2, folios 1 al 88, 4, 1 a 149, 10, 4 a 174, comenzado en agosto de 1861, 60. En contradicción con el dinero, o el valor en general, en cuanto trabajo objetivado, la capacidad de trabajo, Arbeitsvermögen, se manifiesta como capacidad del sujeto vivo, uno como trabajo pasado, previamente puesto, otro como trabajo futuro, cuya existencia solo puede darse por la actividad viva, actividad temporal objetiva del sujeto vivo. Al capitalista, que representa al valor en cuanto tal, le enfrenta Stedt Gegenüber, el trabajador, en cuanto capacidad de trabajo general, como trabajador en cuanto tal. Así se estructura la contradicción entre el valor que se autovaloriza, el trabajo objetivado que se autovaloriza, y la capacidad de trabajo viva y creadora de valor, Wertschöpfenden. Ellos se enfrentan como capital y trabajo, como capitalista y trabajador. 1, 36, 13 a 35, 39. Karel Kasich escribe que la categoría de totalidad fue elaborada en la filosofía clásica alemana como uno de los conceptos centrales. En la filosofía materialista, la categoría de totalidad concreta es, ante todo y en primer lugar, la respuesta a la pregunta, ¿qué es la realidad?
61 decenios antes, George Lukács había escrito que la totalidad concreta es entonces la categoría fundamental de la realidad. 62, y hablando de la ontología marxista, escribe que, ya que Marx investiga el ser social, se le manifiesta el lugar ontológico central de la categoría de totalidad, mucho más que en el caso de la investigación filosófica de la naturaleza, porque en la sociedad la totalidad se da siempre de manera inmediata. 63. El texto que analizaremos es el tercero de una secuencia. 1. En los Grundrisse emoticono cara triste 64, 2. La segunda parte no publicada del urtext de 1858 emoticono cara triste 65, 3. El comienzo de este cuaderno y de los manuscritos que comentamos, y 4. Algunas páginas de El Capital, 66. Estos 4 textos sucesivos permiten afirmar que sí es verdad que la totalidad es la categoría fundamental del análisis del capital ya dado. Solo desde la categoría de exterioridad, desde la realidad del trabajo vivo, más allá del capital, contra lo que opina Kasich, puede comprenderse la posibilidad del devenir originario del capital y de la crítica a la economía política burguesa. Una vez que el capital existe, entonces la totalidad funciona como la categoría ontológica por excelencia. En el proceso dialéctico del aparecer, del ir dándose, del devenir, del dinero en capital debe situarse precisamente ese, desde donde surge el capital y la crítica. Si la ontología trata de la totalidad del ser, la metafísica, o la transontología, es la que describe la constitución dialéctica de la totalidad desde la exterioridad, desde la realidad real, como gusta expresar Marx, no tautológicamente. 67. 3.1. El nuevo silogismo, de M. D. 5, 1 a 28, 22, 5 a 30, 68. Entonces, Marx plantea primeramente el pasaje trascendental del dinero al capital. En primer lugar, como en los Grundrisse, 69, la mercancía deviene dinero. Ahora se produce el tránsito radical. 70, se trata de un verdadero salto metafísico. Parece que en 12 de junio de 1858, en el Índice para los 7 cuadernos, 71, tenía ya clara la cuestión de la transición del dinero al capital en el mismo lugar sistemático del pasaje del ser a la esencia en la lógica de Hegel. Por ello, en el borrador del proyecto de 1859, escrito en febrero o marzo de 1859 o después, en 1861 según ciertos autores, aparecen las referencias del texto que comentaremos con respecto a los Grundrisse, 72. En el discurso de Marx, este pasaje tiene como 3 momentos previos que han quedado reflejados en el urtext, en este cuaderno pero que igualmente están presentes en los Grundrisse, 73, y en el Capital. 74, veamos en este parágrafo los 2 primeros momentos, de M, de fórmula más general del capital, y dificultades que se derivan de la naturaleza del valor. En resumen, el discurso sigue este sendero, partiendo de la circulación simple, el dinero, que tan solo es un medio de cambio o de circulación, el nivel de la apariencia o del fenómeno, ya que se vende para comprar, M, D, M, y consumir. Pero, detrás de la superficialidad de la circulación se desarrolla una nueva fórmula, de M, D, un movimiento nuevo, profundo, donde se descubre la presencia de la permanencia de un sujeto bifacético, objetivamente, el valor mismo como permanente y creciente solo en su cantidad, subjetivamente, el capitalista, como persona, permanente sujeto de apropiación del valor creciente. Esquema 8. Entrada y salida del dinero y mercancía.
permanencia, del sujeto persona, capital, S1, y del sujeto valor, V. Aclaraciones al esquema 8. El capitalista, S1, compra, C, con dinero, D1, una mercancía, M1, al propietario, S2, con M1 produce M2, que vende, V, al consumidor, S3, que la consume, X, obteniendo dinero en mayor cantidad, D2. El valor, V1, se ha incrementado, V2. R. Reproducción. Compárese con el esquema 7. El punto de partida es una persona, la que tiene propiedad del dinero, entre corchetes las referencias al esquema 8. El posesor del dinero, S1, deja recorrer a su dinero, es decir, el valor poseído bajo la forma de dinero, el proceso de M, D, D1, M1, M2, D2. Ese movimiento es el contenido de su actividad y aparece solo en tanto personificación del así definido capital, como capitalista. Su persona, person, es el punto de partida del D, o más bien su bolsillo, y su punto de retorno. Él es el portador consciente de dicho proceso. Ya que el resultado del proceso es la permanencia y aumento del valor, la autovalorización del valor, lo que es el contenido del movimiento se manifiesta en él como fin consciente, el capitalista es el sujeto consciente, Bewusste Subjects, del movimiento de M, D, 16, 14 a 27, 15. Marx desea indicar la diferencia con el silogismo M, D, M, esquema 7. En ese caso, los muchos sujetos entran en la circulación como vendedores y salen como consumidores. Nada en realidad permanece ni crece, solo el dinero está siempre en la circulación, como un medio y no como un fin, y la circulación es el lugar donde acontece el intercambio. Mientras que en la fórmula de M, D es distinto. El valor autonomizado en el dinero, si usamos la palabra valor sin agregar alguna indicación precisa, deberá entenderse siempre valor de cambio, 75, el valor proveniente de la circulación, V3, que entra nuevamente en la circulación, D2, se conserva en ella, M3, y desde ella retorna de nuevo multiplicada, V3, retorna como cantidad mayor de valor, 9, 24 a 29, 7. El dinero que entró en la circulación, D1, es menor que el que sale de ella, D2, es decir, el valor V1, que circula bajo la forma de dinero se ha visto acrecentado, V2, en las manos del mismo capitalista, S1. El valor existe primeramente como dinero, V1 igual a D1, después como mercancía, M1, y posteriormente de nuevo como dinero, D2, el cambio de estas formas aparece como su propio proceso, o el valor tal como se manifiesta aquí es valor en proceso, procesirender, sujeto de un proceso. Dinero y mercancía aparecen como formas entitativa, se informen, del valor, formas entitativas del valor en proceso o del capital, 10, 20 a 31, 8. Aquí surge la dificultad de fondo, que en el capital aparece bajo el título de contradicción, de donde emerge ese más valor en el fin de cada proceso, como es que el valor, bajo la forma de dinero, de 1, es mayor al final, de 2 como forma de V2. Marx argumenta de muchas maneras y muestra que de hecho, las mercancías son vendidas y compradas en su valor, 21, 27, 22. La totalidad de la clase capitalista, 21, 2, 21, no puede producir nuevo o más valor por la venta de las mercancías, porque ella misma se comporta como la principal compradora. No habría en ella, con totalidad más valor, sino el mismo valor distribuido entre sus miembros de diversas maneras. La ganancia en su forma de interés o la ganancia comercial exigen la existencia del más valor como presupuesto, 26, 39 a 40, 28. Ya que ni el dinero, ni tampoco el comercio,
crea valor. Por todo ello, el capital, diferente del dinero, supone la circulación y se vuelca en ella siempre como dinero, pero no parece que sea de allí de donde puede surgir nuevo valor. 3.2. Cara a cara del poseedor del dinero y el trabajo. La exterioridad creadora, 28, 24 a 44, 17, 30 a 49, y otros textos, 76. No se puede pasar inmediatamente del trabajo al capital, sino que es necesaria la mediación de un tercer momento, el valor. En tanto el trabajo objetivado pone valor y el valor es capital, puede realizarse dicho pasaje. La convertibilidad, conmensurabilidad o intercambiabilidad del dinero y el capital y de ambos con el trabajo, entonces, se efectuará por mediación del valor. Sin embargo, si el pasaje es posible porque el dinero y el capital son valor, es una intervención absolutamente peculiar del trabajo vivo, concepto nuevo y hasta ahora no usado, lo que origina al capital como capital. A. Exterioridad de la fuente creadora del valor, desde el no capital. Al analizar el intercambio entre el dinero y el trabajo, intercambio entre el S1, el capitalista, y S2, el trabajador, del esquema 8, Marx parte desde el no capital, nicht capital, no materia prima, no instrumento de trabajo, no producto, no medio de vida, no dinero, texto citado a continuación. Todas estas negatividades anuncian ya el ámbito que situado más allá del ser del capital es, sin embargo, la realidad misma, creadora, que no debe confundirse con el mero, poner, valor, de valor, es decir, del capital como capital. Si Parménides dijo, el ser es, el no ser no es, Marx, y en esto la filosofía de la liberación concuerda, enuncia en cambio, el ser del capital es el valor, el no ser, el no valor, es real. Como afirmación de la exterioridad, afirmación de la realidad del no ser, la metafísica trasciende la ontología, la mera afirmación del ser. Considerando ciertamente el texto de los Grundrisse, pero modificándolo, y en las modificaciones se encuentran correcciones de concepto importantes, escribe Marx. La disociación entre la propiedad y el trabajo se presenta como ley necesaria del intercambio entre capital y trabajo. Hasta aquí hay una sola diferencia con los Grundrisse, pero desde ahora comienzan importantes correcciones. Como no capital, no trabajo objetivado, la capacidad de trabajo aparece emoticono cara triste 77, 1, negativamente, no materia prima, no instrumento de trabajo, no producto, no medio de vida, no dinero, el trabajo disociado de todos los medios de trabajo y de subsistencia, de toda su objetividad, como pura posibilidad, Moglikkeit. Este despojamiento total es posibilidad de trabajo privado de toda objetividad. La capacidad de trabajo como pobreza absoluta, 78, es decir, exclusión plena de la riqueza objetiva. La objetividad que la capacidad de trabajo posee es la corporalidad, Leiblichkeit, misma del trabajador, su propia objetividad. 2. Positivamente. No trabajo objetivado, la existencia del mismo trabajo no objetivado. El trabajo no como objeto, sino como actividad, como fuente viva. Le bendije Kelle, del valor. Enfrentando al capital como la realidad de la riqueza universal, como su posibilidad universal que se encuentra en la acción. El trabajo, que por un lado es la pobreza absoluta como objeto, por otro es la posibilidad universal de la riqueza como sujeto y actividad. Este trabajo es el que, como ente absolutamente contradictorio con respecto al capital, es un presupuesto del capital y, por otra parte, presupone a su vez al capital, termina Marx copiando de los Grundrisse, 147, 40 a 148, 17, 172 a 173. Hasta ahora, Marx había hablado del trabajo concreto o abstracto objetivado. Apenas aquí comienza a construir una categoría nueva,
trabajo vivo, Lebendige Arbeit. La mercancía, el dinero y aún el capital son valor, trabajo objetivado. Mientras que el trabajo vivo no es valor, sino que es creador de valor, Wertschaffend. Ser, valor, poner, valor y crear, valor son tres conceptos absolutamente diversos para Marx. Lo único que se contrapone ante el trabajo objetivado es el trabajo no objetivado, el trabajo vivo. Uno está en el espacio, el otro es trabajo dado en el tiempo, uno está en el pasado, el otro en el presente, uno es valor de uso incorporado, el otro se da como actividad humana en proceso y es comprendido en el proceso de estar objetivándose. Uno es valor, el otro es creador de valor, se intercambiará valor dado por la actividad creadora de valor. Wertschaffenden Tätigkeit, 30, 24 a 30, 32. Así pues, el trabajador, cuando todavía no ha sido subsumido por el capital, o en su principio esencial y originario, por el dinero, no es valor, no es dinero, no es capital. ¿Qué es entonces con respecto a la totalidad del capital? Y aquí comenzamos el debate con Lukács o Kasich. Puede decirse que el trabajo vivo, como realidad y categoría, es lo mismo que el trabajo asalariado, o el trabajo ya subsumido dentro de la totalidad del capital. En cuanto subsumido emoticono cara triste 79, es una determinación interna del capital, y por ello fundada en la totalidad del capital. Pero mientras que no ha sido todavía totalizada, el trabajo vivo es realidad, la realidad más absolutamente real para Marx, y la medida de toda desrealización en la totalidad del capital es lo exterior. A esta posición metafísica, más allá de cero de la reflexión ontológica del trabajador en cuanto corporalidad, cuerpo pobre y desnudo, en cuanto persona, en cuanto no ser. Del capital, la hemos llamado exterioridad, la alteridad del otro distinto del capital. Ser, otro, que la totalidad del capital es estar todavía en la exterioridad. Desde esta alteridad exterior, por otra parte, es desde donde se inicia la crítica teórica del mismo Marx, como lo veremos con frecuencia en comentarios posteriores. Si no existiera la exterioridad, más allá del capital, del trabajo vivo, no existiría el capital, de donde provendría su valor. Es por ello que la diferencia entre poner, setzen, desde el capital, desde el fundamento, Grund, de la totalidad, no es lo mismo que dar existencia al valor desde el no capital, el no ser del capital, desde el no valor, desde la nada, como gustaba escribir Marx desde el segundo manuscrito del 44 hasta los textos sobre la pretensión fetichista del capital al final del tomo tercero de El Capital. Crear desde la nada es una categoría radical, la primera, la más originaria, ya a partir de la cual Marx desarrollará todo su discurso. O yo me equivoco, y entonces tienen razón Lukács, Kasich y tantos otros, o ellos se equivocan y por tanto todo Marx debe ser interpretado de otra manera. Hemos leído con suma atención todos los Grundrisse, estos manuscritos del 61 al 63 y los 3 tomos de El Capital, y no hemos encontrado contradicción en el concepto de creación que exponemos. La exterioridad del trabajo vivo con respecto a la totalidad del capital es la conditio sine qua non para la comprensión total del discurso de Marx. Desde ese momento en adelante muchas veces hablará de trabajo vivo, será el ámbito obligado de todo su argumento y el lugar radical, más allá del horizonte burgués. La no comprensión de la posición absoluta, el único real absoluto en la totalidad del pensar de Marx, y regla ética de todos sus juicios de valor, del trabajo vivo, de la actualidad de la corporalidad del trabajador, o, de otra manera, la persona o subjetividad misma del trabajador, esta no comprensión llevará a la economía burguesa y a sus filosofías como filosofías de la dominación a cometer necesarios errores hermenéuticos. La verdad del análisis de Marx se apoya y parte de la realidad real,
Wirklichkeit, del otro distinto del capital, el trabajo vivo como actualidad creadora de valor o fuente de toda riqueza humana en general, no solo capitalista. B. La posibilidad o capacidad de trabajo. En la tradición marxista se habla casi de manera exclusiva de fuerza de trabajo o fuerza productiva. El Marx de los Grundrisse y de estos manuscritos, y también el posterior de 1863 a 1865, distingue claramente entre fuerza productiva y capacidad de trabajo. Consideremos ahora la capacidad de trabajo, Arbeitsvermögen, misma en contradicción con la mercancía que se le opone en la forma de dinero, en contradicción con el trabajo objetivado, con el valor personificado. Personifiziert, en el posesor del dinero o capitalista, por un lado, se manifiesta la capacidad de trabajo como la pobreza absoluta, como tal, según su concepto, es el pobre, pauper, como personificación y portador de esta capacidad por sí, für sich, aislada de su objetividad. Por otro lado, la forma social de la riqueza, el valor de cambio, que no es sino una determinada forma del trabajo objetivado en el valor de uso, 34, 30 a 35, 29, 37 a 38. Para Marx, la exterioridad del trabajo vivo enfrenta al dinero, o al capital, que no es sino trabajo, pero objetivado ya, y pasado, como potencia, pero potencia como lo que es posible en el futuro y también como fuerza, o actividad que produce objetos. La mercancía que el trabajador ha de ofrecer, que ha de vender en el mercado, en su propia capacidad de trabajo viva dada en su viviente corporalidad. Capacidad no debe entenderse como fortuna, fortune, sino como potencia, dynamis, escribe Marx en griego, 32, 20 a 27, 34. El trabajo vivo enfrenta al dinero, posesor de trabajo objetivado pasado, en su propia corporalidad en tanto, tiene la capacidad actual, real pero posible de ser actualizada, trabajar. Esa capacidad, todavía en la exterioridad de la totalidad del capital, es portadora de valor de uso y creadora potencial de valor de cambio. La capacidad de trabajo se diferencia de todo otro valor de uso, en que su valor de uso, su real valorización como valor de uso, esto es su consumo, es el trabajo mismo, es decir, la sustancia, substance, del valor de cambio, la sustancia creadora, schöpferische Substanz, del mismo valor de cambio. Su real utilización, su consumo, es poner, setzen, valor de cambio. Crear, schaffen, valor de cambio en su valor de uso específico, 37, 3 a 12, 40. Cuando el capital consuma la capacidad de trabajo, como fuerza productiva, le hará poner, en el mismo seno del capital, valor de cambio. Pero, como tal, el trabajo vivo crea, desde la nada del capital, ese valor. Es la sustancia, en sentido hegeliano, como causa productora de un efecto, el valor. La distinción entre trabajo en cuanto tal y capacidad de trabajo, dos categorías nuevas con respecto a la teoría de la mercancía y el dinero, resulta absolutamente esencial para el desarrollo posterior de todo el discurso de Marx. En efecto, el trabajo como tal no es inmediatamente mercancía, mercancía que es necesariamente trabajo objetivado en un valor de uso elaborado. Al no distinguir Ricardo entre la capacidad de trabajo en tanto mercancía vendida por el trabajador, el valor de uso que tiene un determinado valor de cambio y la pura utilización de esa capacidad en acto, es también incapaz de demostrar la manera de cómo pueda originarse el plusvalor, sobre todo la desigualdad entre la cantidad de trabajo que el capitalista entrega al trabajador como salario y la cantidad de trabajo vivo. 42, 26 a 36, 46. Si el capitalista pagara al trabajo vivo la totalidad del valor producido,
el salario sería igual al valor del producto y no podría haber ganancia alguna. Para poder explicar el origen de la ganancia, nivel superficial fenoménico del plusvalor fundamental, se necesita escindir, producir una radical dirección, separación, entre el trabajo como actividad creadora sin valor y por ello sin precio posible, y la potencia o posibilidad, capacidad de trabajo. Para poder trabajar, es necesario comer, vestir, dormir, educarse, tener hijos, capacidad de trabajo futura de la próxima generación, en fin, medios de subsistencia, Lebensmittel. En realidad lo que se paga con un salario mínimo o salario medio, que cambia según los países, las condiciones históricas y hasta las situaciones culturales, Kulturzustand, 39, 8, 42, 80. Es solo la posibilidad de tener la fuerza para trabajar en el futuro. En la hora cero de la jornada de trabajo, el trabajador está listo para trabajar, está descansado, comido, alegre, vestido. Puede trabajar. Es decir, el salario paga el servicio del automóvil pero no paga el automóvil mismo, paga el servicio del obrero pero recibe gratis al sujeto de trabajo y su trabajo mismo. Por lo anterior, la determinación del valor de la capacidad de trabajo, 41, 34, 45, el precio de la capacidad de trabajo en el salario, encubre una falacia esencial. Se piensa que se paga el valor del trabajo cuando en realidad nada más se paga el valor de la capacidad de trabajo. La capacidad de trabajo tiene valor porque la corporalidad del trabajador ha asumido, consumido, incorporado mercancías, medios de subsistencia, que tienen valor. El valor de las mercancías compradas en el mercado con su salario es ahora el valor de su propia capacidad de trabajo. En cierta manera, como incorporación del salario, la capacidad de trabajo es ahora fruto de trabajo objetivado también, y por ello será conmensurable, intercambiable, vendible por dinero. Ambos serán trabajo objetivado pasado. Pero el trabajo vivo nunca tendrá valor, por ello no podría determinarse su no valor, no tendrá precio ni podrá recibir salario, porque es la fuente creadora de valor. C. El cara a cara anterior al intercambio. Detengámonos todavía un instante antes de que el contrato de intercambio se produzca. Detengamos el discurso en la experiencia humana suprema. La eticidad pura del capitalista, posesor del dinero, clase, como totalidad de posesores del trabajo objetivado pasado, ante el trabajador, poseedor del trabajo vivo, clase, como los posesores de la actividad creadora de todo valor pero, negativamente, en la pobreza y la desnudez radical, en la plena exterioridad, pobre. Esta contradicción es la oposición o el enfrentamiento total. Es el último momento en el que, todavía, cara a cara, el trabajador es sí mismo, otro, libre ante un poder ajeno, y no solo ajeno sino, enajenante, alienante, hace, del otro, otro que sí lo otrifica, cosifica, domina, sebsum. Que confrontando al dinero el trabajador ofrezca su capacidad de trabajo como mercancía supone. 1. Que las condiciones del trabajo se le opongan como poder extraño, frente, condiciones alienadas, enfrendete, pura capacidad de trabajo. 2. Que se comporte como persona, person, con respecto a las condiciones alienadas del trabajo y a su propia capacidad de trabajo, trabajador libre. 3. Que las condiciones objetivas de su trabajo mismo lo enfrenten como trabajo objetivado, como valor, como dinero y mercancías. 116, 15 a 29, 133 a 134. He allí, en su cuerpo desnudo y pobre, al obrero, como la prostituta, ofreciendo su capacidad pura de trabajo ante el cuerpo frío, muerto, sin sensibilidad, del capitalista, cuyo rostro solo se manifiesta como dinero, como mercancía, como máquina, como valor. La carne viva del obrero,
como herida no cicatrizada, ante el cuchillo que le curtirá el pellejo, como escribió Marx en El Capital. 3.3. El intercambio. Proceso de trabajo y de valorización, 44, 18 a 92, 37, 49 a 105. Como toda mercancía, M1 del esquema 8, con el trabajador S2, la capacidad de trabajo, tiene un valor de uso que cumple con una necesidad, en este caso del capitalista, y también tiene un valor de cambio, como objetivación de tiempo de trabajo en general, 44, 27, 49. En cuanto tiene valor de cambio, este puede expresarse en dinero, es decir, tiene un precio. El precio de la capacidad de trabajo es el salario mínimo o medio de la sociedad dada, histórica y culturalmente. En cuanto valor, es la capacidad de trabajo intercambiable con el dinero del posesor de dicho equivalente general. Al ser el intercambio posible y efectuado el mismo, pasamos a una nueva situación. Por primera vez el dinero se ha transformado en capital por mediación del trabajo vivo totalizado, subsumido, incorporado en su interioridad. El uso real de la capacidad de trabajo es el trabajo. Pero ella ha sido vendida como posibilidad antes de que el trabajo se efectúe, como pura fuerza. Kraft, adviértase que es la primera vez que habla de fuerza, y no ya de capacidad, cuya exteriorización, Äußerung, se efectiviza después de su alienación, Entäußerung, al comprador. Debido a que la alienación formal del valor de uso y el momento de cederlo caen en dos tiempos distintos, el dinero del comprador funciona en el intercambio como medio de pago, 46, 33 a 39, 51. La capacidad de trabajo es, en el cara a cara anterior al intercambio, la posibilidad de efectivizar su valor de uso, el trabajar mismo. Después de realizado el contrato, el poseedor del dinero promete pagar en el futuro, cuando se haya acabado el trabajo de un día, de una semana, quincena o mes, por usar la efectivización o actualización de dicha capacidad, S1 promete entregar de uno. El trabajador acepta la oferta y entrega, cambia de sujeto posesor, de propiedad aliena, vende dicha capacidad, S2 vende M1 en el esquema 8. Jurídica, formalmente, esa capacidad es ahora del propietario del dinero. Pero, ahora ese dinero, solo ahora, no antes, es capital porque ha subsumido, asimilado, incorporado, totalizado, trabajo vivo. Este acto ontológico por el que se niega la exterioridad del trabajo vivo y por el que éste es totalizado o subsumido, es la alienación del trabajo. Negación del otro, distinto del capital, y constitución del trabajo vivo como trabajo asalariado. La perversidad ética del capital se consuma en este momento, aún antes de la efectivización de esta compra, alienación. Un hombre otro, libre, consciente, autónomo, es transformado en una cosa, un instrumento, una mediación del capital. Desde este momento, la categoría de totalidad comienza a cumplir su función hermenéutica, pero no antes, y nunca será la categoría originaria ni radical de Marx. Una vez alienada, subsumida, intratotalizada en el capital, la capacidad o posibilidad de trabajo pasa a su acto, a su actualidad, a su uso efectivo. La potencia pasa al acto. Solo en este momento la capacidad pasa a ser fuerza de capacidad de trabajo, ahora es fuerza de trabajo. Esta nueva y distinta categoría significa entonces el paso a la efectiva actualización del trabajo como tal, como fuerza efectivamente productora, pero no antes. Ya alienado el trabajo como una determinación esencial del capital, S2 es la misma M1 en el momento productivo del capital, el trabajo como capital entonces, 81, comienza su tarea demiúrgica de producir una nueva mercancía, el pasaje de M1 a M2.
Después de que el posesor del dinero ha comprado la capacidad de trabajo, lo aplica ahora como valor de uso, lo consume. La realización de la capacidad de trabajo, su real uso es el trabajo vivo mismo. El proceso de consumo de esta mercancía especial es el proceso de trabajo, Arbeitsprozess, mismo. Y, así como la consideración del valor de uso de la mercancía cae dentro de la pericia productiva, de la misma manera el proceso de trabajo cae también en su realidad en la tecnología, Technology, 82, 48, 2 a 49, 5, 53 a 54. El proceso de trabajo mismo se manifiesta en su forma universal, aunque todavía no en la particular determinación económica, Ökonomischen, 56, 1820, 62. Se trata, entonces, de la actividad laborante material, concreta, técnica. Es el trabajo real cotidiano que usa materia, que imprime una forma, que produce un producto para necesidades, que gasta fuerza físico-biológica del trabajador también espiritual. Se abstrae toda consideración histórica, toda relación con una formación social. Es el trabajo vivo, materialmente usado produciendo el producto en su forma real, con su valor de uso, el contenido material, Stoffrichtheninal, de la riqueza, proceso de trabajo como capital en cuanto subsumido, comprado, alienado. Pero formal, económicamente, es decir, práctica, éticamente en la relación persona-persona o en la relación social, el proceso de trabajo, material, es por su parte subsumido en el proceso de valorización, Verwertungsprozess. El trabajo concreto, sea cual fuere el tiempo y la formación social, es ahora determinado en cuanto trabajo social, en el sentido capitalista del mismo emoticono cara triste 83. Ya no solo produce materialmente un producto con valor de uso, ahora pone más valor. Para Marx, no es lo mismo poner valor, diríamos, valorar, que más valor, nuevo, valor, valorizar, Verwertung. El trabajo que valoriza es un tipo específico de trabajo, el trabajo social, que, como hemos dicho, no es el trabajo comunitario, pero tampoco el trabajo vivo en cuanto tal. Marx plantea aquí el asunto en tres niveles: el tipo abstracto de trabajo que produce valor, en su sentido formal, la creación de más valor o nuevo valor, y la unidad del proceso de trabajo y de valorización que, en la subsunción formal del primero en el segundo, es ahora producción capitalista propiamente dicha. En primer lugar, desde 58, 36, 65, el proceso de valorización supone al trabajo abstracto, social, que pone valor. En primer lugar, según su sustancia, el hilado crea valor no en cuanto que es trabajo concreto, particular, materialmente determinado, el hilado, sino en cuanto es trabajo en general, abstracto, igual, trabajo social. Él crea valor no en cuanto objetiva a sí mismo hilando, sino en tanto materiatur, se materializa, trabajo social en general, 68, 31 a 36, 77. Un trabajo es particular, determinado, concreto, material, útil, con fines, cualitativo, específico, etc., y se opone entonces al trabajo, en general, abstracto, igual, gleiche, cuantitativo, medio, social, etc. Este último es el que pone valor como objetivación de tiempo de trabajo de un individuo, aislado, tanto en la división del trabajo en el lugar de trabajo, como en el mercado como comprador. Este individuo es social, gracias al capital. Después Marx comienza a analizar el valor, no ya desde su sustancia o causa productora, el trabajo, sino desde la circulación, del valor al precio, costos, 72, 26 ss, 81 ss. El trabajo, fundamento, aparece fenoménicamente en la circulación como salario, su precio aparente. Aquí Marx necesita de nuevo de otra categoría.
Así como debió distinguir en el plano profundo o esencial entre trabajo en sí mismo, trabajo vivo, y capacidad de trabajo, ahora, en el nivel superficial o de la circulación, distingue entre la jornada total de trabajo, que es el tiempo en que se ejerce realmente el trabajo vivo, y el tiempo necesario para reproducir en el obrero su capacidad de trabajo. Originariamente, pudimos medir con dinero la capacidad de trabajo, porque ésta es trabajo objetivado y por ello podía comprarla el capitalista, pero no podía medir al trabajo mismo que como pura actividad escapa a nuestras medidas. Pero ahora en la medida en que la capacidad de trabajo procede a su real exteriorización en el proceso de trabajo, el trabajo que se realiza en este se manifiesta en el producto como tiempo de trabajo objetivado. 74, 16 a 22, 83. Es decir, el valor total del producto es el valor creado realmente por el trabajo vivo. Aunque éste no tenga valor, podemos medir cuánto valor ha creado. Por tanto, todo más trabajo, Merarbeit, por sobre la cantidad de trabajo que se emplea en la reproducción de su propia capacidad de trabajo, constituye un más valor, Merruert, a causa del más trabajo, como trabajo objetivado. 76, 35 a 38, 86. El tiempo de trabajo necesario, 73, 22, 82, para producir el valor del salario es menor que el valor total del producto. M2 del esquema 8 tiene más valor que M1. Es la cuestión del plusvalor, aunque parezca paradójico, es tan simple el proceso, pero hasta ahora tampoco ha sido captado. 79, 35, 90, y en esto todos se han equivocado. Los economistas, burgueses, no han podido conciliar el plusvalor con la ley de equivalencia que ellos mismos establecieron. Los socialistas han sostenido esta contradicción y han insistido en ella en vez de comprender la naturaleza específica de esta mercancía, de la capacidad de trabajo, cuyo valor de uso mismo es la actividad creadora de valor. 79, 36 a 40, 90. Marx ha avanzado mucho en claridad con respecto a los Grundrisse y ahora expone la subsunción formal del proceso de trabajo en el proceso de valorización, con lo que aparece el proceso capitalista de producción, en sentido estricto. El proceso de trabajo se manifiesta en el interior de la producción capitalista con respecto al proceso de valorización, situando a este último como fin, ya sí mismo solo como medio. 86. 29 a 31, 98. Esta subsunción formal, formelle subsumiren, del proceso de trabajo debajo de sí, el tomarlo bajo su control, consiste en que el trabajador en tanto trabajador termina estando bajo la vigilancia y el comando del capital, del capitalista. 83, 17 a 20, 94. El trabajo subsumido, alienado, intratotalizado, es ahora una determinación del capital. La unidad del proceso de trabajo y de valorización consiste en que ahora, al trabajar, el trabajador pone valor en el producto para el capital, crea más valor, nuevo valor para el capital. Su proceso material de trabajo es un momento del proceso de crear más valor de la nada del capital. El proceso de consumo, Consumptionsprozess, 92, 27, 105, del trabajo vivo, exterioridad alienada o intratotalizada que sin embargo, sigue siendo exterior, es creador de la metamorfosis de la mercancía comprada, M1, a la vendida, M2. El valor se valoriza, el capital es capital productivo. Termina Marx con una reflexión sobre el costo de producción, Produktionskosten, 145, 9 a 39, 169. Este puede ser el costo necesario en tiempo total de trabajo para producir el producto, capital constante, variable y plusvalor, o solo lo gastado o invertido por el capitalista, el valor del producto menos el plusvalor. Al primero, lo denomina por ahora costo de producción real, al segundo,
costo de producción para el capital. Hay todavía el costo de producción de la capacidad de trabajo, pero es otra significación completamente distinta. 3.4. Las dos partes componentes, 93, 1 a 119, 41, 106 a 140, 84. En los Grundrisse Marx había ido descubriendo la cuestión de las partes componentes, Bestandteile, con lentitud, con idas y venidas frecuentes en el orden lógico del descubrimiento. Ahora vemos pocos desarrollos en el orden de la exposición. Por ello, habrá todavía avances en el capital, porque la cuestión no ha sido definitivamente precisada. En efecto, Marx se ocupa más bien de la parte del dinero, de 1, que se compromete en la compra de la capacidad de trabajo, donde M1 es el sujeto mismo del trabajo, S2. Poco o nada habla aquí de los medios de producción, y ni una sola vez habla de capital variable, trata su contenido pero aquí no le pone todavía nombre. El modo social, 85, de la producción, en el que el proceso de producción, Productions Process, 86, ha sido subsumido por el capital, o que se funda en la relación entre el capital y el trabajo asalariado, Lohnarbeit, 87, y en modo tal que es el modo de producción, Produktionscase, 88, determinante, dominante, es lo que llamamos producción capitalista, Kapitalistische Produktion, 120, 3 a 6, 138. Para quien esté habituado al discurso y lenguaje del Marx definitivo, todas estas expresiones parecen obvias. Sin embargo, en la lectura precisa de estos manuscritos hay una total innovación conceptual, categorial y hasta denominacional. En efecto, lo que a Marx le importa en estas páginas es aclarar la función de esa parte del capital que se gasta en salario, 104, 14, 119, es decir, la relación de compra de 1, M1. Del esquema 8. Marx complica un tanto el problema con una segunda pregunta, ¿hasta qué punto es productivo cada uno de esos momentos? Primero, en cuanto gasto de dinero, este entra en la circulación. En segundo lugar, en cuanto ese gasto es de mercancías que entran en el proceso productivo, de valor y plusvalor, formalmente, pasan, como valor al producto, es o no, productivo. La capacidad de trabajo, el proceso de trabajo, se transformarán en fuerza productiva, en el proceso productivo, o modo de producción, capitalista. Mientras que el salario, como tal, aunque permita al trabajador un cierto consumo para reproducir su capacidad de trabajo, no será directamente productivo. No se entiende por productivo el proceso técnico-material de realizar un producto, sino el proceso de poner más valor, proceso o modo de producción capitalista o de valorización. Todas las denominaciones, fuerza productiva, proceso productivo, modo de producción, no como la totalidad del capitalismo o el capital en abstracto, trabajo asalariado, son nombres de categorías y determinaciones reales del capital. Categorías intratotalizadas, fundadas en el capital. Mientras que categorías tales como trabajo vivo o capacidad de trabajo, en cambio, indican la perenne presencia de la exterioridad en el capital. Confundirlas, unificarlas, es perder el sentido que Marx le diera a la exterioridad, lo que sucede en la tradición marxista posterior. Todas las categorías frecuentemente se totalizan, aun las necesarias para la construcción del socialismo realmente existente. El trabajo vivo es todavía un momento crítico de exterioridad con respecto a las fuerzas productivas, tiene esto sentido. 89. En un país socialista que, de todas maneras, deberá subsumir al trabajo vivo en alguna determinación histórica, concreta, real, que al limitarlo lo alienará de alguna manera, aunque no sea capitalista. El dinero, del capitalista, compra como mercancía al trabajo,
primer momento. Posteriormente lo usa, lo consume, solo ahora hay una relación de producción, Produktionsverhältnis, 93, 11, 106, o productiva de plusvalor, solo así la capacidad de trabajo deviene una fuerza productiva. El trabajo vivo, presencia de la exterioridad en la totalidad, deviene un medio del trabajo objetivado, para conservarlo y acrecentarlo. El trabajador crea riqueza en la medida en que es fuerza del capital, todo desarrollo de las fuerzas productivas, Produktivkraft, del trabajo es desarrollo de las fuerzas productivas del capital, 99, 37 a 41, 114. En tanto fuerza productiva del capital y pagado por un salario, el trabajo vivo, siempre realmente exterior, deviene trabajo asalariado, como una forma social necesaria del trabajo para la producción capitalista. 101, 15 a 16, 118. Trabajo asalariado indica que el trabajo vivo ha sido alienado como una determinación totalizada del capital, gracias al gasto de una parte del dinero en la compra del trabajo, de la capacidad de trabajo. El salario, o la parte del dinero capital comprometida en comprar el trabajo, es así una condición necesaria en la construcción del capital y permanece como el presupuesto, Voraussetzung, constante y necesario. 103, 21 a 22, 118. Presupuesto de la valorización del capital, pero también presupuestó en la reproducción de la vida del trabajador. El capital, es decir, el no trabajo, Nichtarbeit, 102, 21, 117, 90, destruye todas las posibilidades de subsistencia del obrero fuera del uso de su salario para comprar, en la pequeña circulación, los medios de subsistencia cotidianos. Sin embargo, el salario, como tal, no es productivo, porque no interviene directamente en el proceso productivo mismo. Asimismo, Marx comienza a reflexionar sobre el hecho de que la parte de valor en el valor total, Gesamtwert, del producto, 112, 27, 129, que tiene relación con el tiempo necesario de trabajo, 113, 33 a 34, 130, tiene igualmente relación con el salario que solo paga, el precio de la capacidad de trabajo, 118, 16. 136, Marx enfatiza en dos ocasiones, para marcar mejor la exterioridad, capacidad de trabajo viviente, 116, 40, 134, 118, 25, 136. Quedan todavía dos partes más del valor del producto, el empeñado en la compra de los medios de producción y en una tercera y misteriosa parte más allá de los gastos originarios de dinero, un más valor que habrá que describir en el próximo capítulo. Hemos visto entonces la manera de devenir el dinero en capital. El dinero es solo trabajo pasado objetivado. Como tal, por más que compre y venda infinitas veces, no puede crear nuevo valor. El capital podría apropiarse de valor ya producido por el intercambio comercial. Solo cuando el dinero se niega a sí mismo y se intercambia con la mercancía, trabajo vivo, solo cuando logra intratotalizar la exterioridad viviente del trabajador, solo cuando paga su capacidad de trabajo, en los medios de subsistencia que necesita para reproducirla, el dinero deviene, se transforma, efectúa el pasaje, Übergang, al capital como tal. La mera capacidad de trabajo se transforma en fuerza productiva, que es la actualidad alienada en la totalidad del capital de la exterioridad del trabajo vivo. El trabajo vivo, el no capital absoluto, deviene un ente fundado, presuponiendo al capital en el ser del capital, el valor ya dado, trabajo asalariado. Ahora se entiende el oráculo del 2 manuscrito del 44. El hombre de trabajo, ahora el trabajo vivo, se vuelca diariamente desde su plena, nada, nichts, el trabajo vivo como no capital,
Nada, en la nada absoluta, el ser, trabajo asalariado, no hombre digno sino cosa instrumental. Punto 91. ¿Qué es lo que pensaron sobre este tema tan radical Lukács, Kasich, Althusser y tantos otros? No será posible desde América Latina, que es igualmente como el no ser, lo no humano, la barbarie, aún filosófica para muchos europeos y estadounidenses, decir algo nuevo? ¿No será efectivamente la exterioridad una categoría más seria de lo que se había pensado?